Apocalipsis capítulo 13. Amados, el himno es muy propicio a lo que hemos de enseñar, porque si no vivimos con fe, si no vivimos por fe, no vamos a creer y no vamos a aceptar nada de lo que estamos predicando. Porque definitivamente hemos entrado a eventos apocalípticos, hemos entrado a enseñar eventos proféticos, y que solamente la fe es la que nos va a permitir aceptar, creer, entender, comprender y esperar estas verdades que sin lugar a dudas, por la fe y por causa de la fe que tenemos en su palabra, en la palabra de Dios, hemos de esperar. Apocalipsis capítulo 13. Años tengo que no predico sobre estas verdades y lo predico con temor y temblor, porque no es fácil enseñar y predicar sobre esto. He pasado horas largas contemplando. Créame que lo que voy a enseñar no son ideas mías, yo busqué comentarios. La mayoría de los temas que el Señor a mí me permite predicar son temas que de alguna manera el Señor me los da. Y después que estudio, después que medito, busco comentarios para ver si hay alguna cosa, alguna inconsistencia. Pero este tema fue directamente sacado de buenos comentaristas. El hermano Carballosa, Avis Carballosa, que vive todavía. William McDonald fue un abogado que ya partió a la presencia del Señor hace algunos años. También Matthew Henry, que ya son años, más de 100 años que yo creo que ya partió con el Señor. Y otros comentaristas más. Sí, que va a ser a modo de estudio bíblico lo que implica todo esto. El tema lleva por título algo así: creer que después del rapto vendrá la bestia que sale del mar. Creer que después del rapto, después que pase todo este episodio, toda esta crisis que estamos viviendo, como dijimos la semana pasada, viene el rapto de la iglesia en cualquier momento. Y después del rapto, no sé cuánto tiempo después, no tengo idea, no soy capaz de poder entender esto. Después del rapto se ha de manifestar lo que es la bestia que sale del mar. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 11 dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es
lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre, porque hemos entendido, comprendido, aceptado, creído que sin su palabra, oh Padre, no hay salvación, que sin su palabra no hay vida cristiana, que sin su palabra no hay iglesia cristiana, sobre lo cual entendemos y así predicamos que su palabra, oh Padre, es el centro, es el todo de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Padre, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga, que en diferentes partes, en diferentes países, están de alguna manera exponiéndose a su palabra. Oramos que la gracia suya, oramos que el Espíritu Santo traiga convicción de estas verdades que más cerca que lejos se han de cumplir, han de ser manifiestas sobre la tierra. Gracias, Padre, por su palabra. Pedimos el perdón de nuestros pecados y que su gracia nos use de tal manera que quitando al hombre y poniéndose el Espíritu Santo, podamos enseñar palabras de lo alto. Dirija cada palabra, cada movimiento de mi ser para gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, pueden tomar asiento los que estaban en pie. Amada iglesia, amados hermanos, en este peculiar y muy especial pasaje profético nos encontramos con verdades, oiga bien, maravillosamente temibles. Pastor, ¿cómo es eso? Maravillosamente temibles. Suena a contradicción. Bueno, el adverbio, creo que es un adverbio, el adverbio maravillosamente lo aplico a los creyentes. Pues cada creyente verdadero debe de encontrar en las profecías esa fascinación propia a lo que Dios nos habla del mañana. Es decir, es maravillosamente hermoso ver en la palabra profecías. Y más maravillosamente hermoso es saber que de alguna manera vemos cumplimientos en acción, detalles que se van cumpliendo. Soy de los que creo que lo que estamos viviendo, esta pandemia, esta crisis a nivel mundial, y que está causando grandes problemas como consecuencia de esta crisis, es parte de lo que es el inicio, el principio de lo que es principio de dolores. Así lo creo con temor y temblor, dando el margen correcto a estar equivocado. Pero el estar equivocado no implica que no somos creyentes, que no somos salvos, pues son detalles que están constantemente en el ambiente de la vida cristiana y de los pastores propiamente tal, que asumimos ciertas posiciones sin dogmatizar completamente, como ya hemos aclarado en los temas pasados. Así que es maravillosamente hermoso para los creyentes compenetrarnos con la profecía. Y luego usé el término temibles y lo refiero y lo aplico, lo adjudico a los que aún viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pues para ellos la profecía es temible. Es algo espantoso, horroroso, preocupante, frustrante y en muchos de ellos inentendible. Por lo tanto, maravillosamente hablando para los creyentes, temiblemente hablando para los inconversos. Así que, si para usted que está escuchando este tema y las profecías, si para usted es algo maravilloso, será debido posiblemente a su relación con Dios, a su salvación y convicción de fe en cuanto a salvación y creer en todo esto. Pero si para usted las profecías son algo temible, que dan miedo, que dan espanto, cosa horrorosa, registre su fe o ríndase hoy mismo a Cristo.
en fe y en arrepentimiento. ¿Para qué, pastor? ¿Por qué? Para mirar y entender que el virus y la crisis tenemos que aceptarlo con la fe correcta. Para aprender y vivir, para aprender a vivir esto del virus y la crisis con la fe correcta. Para esperar de los cielos en medio del virus y la crisis a Cristo, el rapto de la iglesia, con fe correcta. Para mirar, entender y aceptar que esto del virus y la crisis nos llevarán a la aparición tarde o temprano, no solamente del rapto, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, sino que también después del rapto nos llevarán al cumplimiento profético de la aparición de la bestia que sale del mar. Y esto también tiene que ser con fe correcta. Hermano, todo esto es fe. Mire, vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Todo esto es con fe. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia nos presenta promesas. La Biblia nos presenta verdades que han de ocurrir, que han de venir. Por lo tanto, con la fe tenemos certeza que las promesas y las verdades dictadas por Dios en su palabra han de ocurrir, por lo tanto las esperamos con certeza. Luego dice el versículo, la convicción de lo que no se ve. Tenemos convicción que lo que no se ve ha de suceder, porque el hecho de que no se vean no significa que no existan. Yo no veo la electricidad, pero veo el resultado de ella en la luz y en los aparatos que se mueven con la electricidad. Yo no veo el viento, pero yo veo los efectos que produce el viento. De la misma manera, yo no veo a Dios, pero yo creo que existe. Porque si el viento que no se ve y la electricidad que no se ve, aún así existe, ¿por qué no pensar y creer que Dios existe aunque no se vea? Además, experimentamos su poder. De la misma manera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no se ve, tan prometidas en la palabra de Dios y que van a ocurrir, aunque las vea o no las vea. Pero tengo la certeza, la convicción. Somos llamados a creer, no somos llamados a mirar. Gloria a Dios si nos permite mirar. Entonces, mire lo que dice ahora Hebreos 11:6. ¿Cuán importante es la fe? Hebreos 11:6. Porque sin fe, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Usted cree en Dios, usted debe de tener fe. Porque sin fe es imposible agradarle. De la misma manera, pero sin fe, porque sin fe es imposible vivir obteniendo buenos resultados en la vida cristiana. Porque sin fe es imposible vivir la vida cristiana a plenitud. Porque sin fe es imposible servir a Dios en nuestra máxima potencialidad, porque sin fe es imposible vivir lo que hoy estamos atravesando de manera confiada, sabiendo que Dios lo ha permitido y debemos de creerlo con fe, porque Dios tiene un propósito. Ahora, ¿cuán importante es la fe en todo lo que estamos enseñando? ¿Cuán importante es la fe en todo lo que está ocurriendo? ¿Cuán importante es la fe en todos los acontecimientos que desde hoy en adelante han de ocurrir? ¿Cuán importante es la fe? Se lo demuestro con el versículo siguiente, Hebreos 11, versículos 7 y 8. Hebreos 11, versículos del 7
al 8. Mire lo que dice aquí. Recuérdese que este capítulo 11 de Hebreos es el gran capítulo de la fe. Y versículo 7 y versículo 8, miramos en este contexto, en estas palabras, en estas verdades reveladas aquí por el Espíritu Santo al escritor de Hebreos, miramos y entendemos los efectos poderosos de la fe, de tal manera que esos mismos efectos de la fe en este personaje que aparece aquí se pueden dar a nosotros y cumplir en nosotros y a través de nosotros para bendecir a otros. Mire, Hebreos 11, versículo 7, por la fe, es decir, por causa de la fe, debido a que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y voy a parafrasear esto. Y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, esto es maravilloso porque es la base de lo que usted y yo necesitamos hoy día para creer, entender, comprender, aceptar todo lo que estamos viviendo y todo lo que va a venir proféticamente anunciado en adelante. Analicemos brevemente este pasaje. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, de acuerdo a este versículo, Dios advirtió, Dios previno, Dios anticipó a Noé lo que sucedería tarde o temprano en su tiempo. ¿Ok? Y dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, por causa de la fe, preparó el arca en que su casa se salvase. Por causa de la fe que Noé tenía para con Dios, Noé entonces con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Creyó lo que Dios le decía y por haber creído preparó y trabajó en razón de construir el barco, el arca que Dios le había dicho que construyera. Es decir, la fe lo llevó a la obediencia para construir el arca de tal manera que él y su familia se salvasen. Esto es fe práctica. Quiero que sepa que dicen los que dicen que saben que hasta el momento en que cuando a Noé se le dio el mandato de construir el arca, dicen los que dicen que saben que no llovía en aquel tiempo. Y él, me imagino, no estaba cerca de un río, menos estaba cerca del mar. Y me imagino cuánta gente cuestionaba, ¿y ese barco de qué te sirve aquí en esta montaña o en este valle? Si aquí no hay río, si aquí no hay mar. Pero por la fe, Noé obedeció acerca de cosas que aún no se veían. Fe práctica. Hermano, amigo, iglesia, entendamos por lo tanto que Noé fue avisado, fue enseñado, fue advertido, como dice el pasaje, acerca de cosas que aún no se veían. Y él, respondiendo en fe, actuó, trabajó, se movió en obediencia. Usted dice que tiene fe, usted tiene que obedecer a Dios. Usted no obedece, yo dudo de la fe, porque la fe tiene que ser puesta en acción. Tiene que movernos.
El hecho de que usted esté escuchando palabra de Dios implica que tiene fe. El hecho de que yo estoy predicando aquí implica que tenemos fe. El hecho de que adoramos a Dios implica que tenemos fe. El hecho de leer la Biblia y oramos y esperamos en Dios implica que tenemos fe. Usted conoce gente que no quiere saber nada de esto, es porque no tienen fe. Ya que, hermanos, hoy por hoy debemos de entender que hoy por hoy nosotros estamos siendo informados, comunicados, advertidos, prevenidos, alertados, avisados, igual que Noé, que fue avisado de cosas que iban a suceder en un tiempo cercano. De la misma manera hoy nosotros estamos siendo advertidos, avisados, apercibidos, prevenidos, por medio de dos cosas. Primero, por la crisis que estamos viviendo, estamos siendo advertidos de que esto no es normal, de que esto es algo definitivamente no solamente mundial, no me refiero a eso, sino que esto de alguna manera Dios lo ha permitido, porque algo nos está enseñando, algo nos quiere advertir, algo nos quiere alertar. Luego entonces, no solamente esta pandemia y esta crisis nos está advirtiendo y alertando de algo, sino que aparte de eso, al buscar en la palabra de Dios y el hecho de estar enseñando estas verdades, esta palabra, esta Biblia, esta revelación de Dios, también nos advierte que de hoy en adelante, posiblemente, y perdóneme, las cosas no van a ser mejores que lo que están, tristemente. Y nos advierten, y nos avisan, y nos alertan que más vale que tengamos fe de hoy en adelante. ¿Por qué? Porque las cosas no van a ser mejores. Y como he dicho muchas veces, triste tiempo que le tocó nacer a nuestros hijos. Triste evento, triste tiempo que le tocó nacer a tus nietos. ¿Por qué? Porque a pasos agigantados vemos cómo se está acelerando todo esto de las profecías y todo esto de las verdades que se nos están anunciando por esta pandemia y por la palabra de Dios, verdades que van a ocurrir, lo cual con fe y por fe tenemos que prestar atención y tenemos que ser movidos por esta fe en obediencia a las verdades que Dios nos enseña en su palabra. Por lo tanto, por esta crisis estamos siendo avisados. Y por la palabra que estamos oyendo, también estamos siendo avisados. Porque estamos enseñando acerca de profecías puntuales, específicas, que más cerca que lejos han de llegar a cumplirse sobre el mundo entero. ¿Y para qué es esto de ser advertidos, enseñados, informados? Sino para que con fe actuemos como Dios nos está indicando. Primeramente, usted que está escuchando, y gracias por escuchar, gracias por querer exponerse a la palabra de Dios, pero si usted todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, Dios le está permitiendo que hoy usted, por medio de lo que está aprendiendo acerca de las circunstancias que nos está tocando vivir y acerca de la revelación de la palabra de Dios, Dios le está enseñando, le está alertando que necesita de manera perentoria, que necesita de manera urgente, que necesita de manera inequívoca, incuestionable, necesita usted rendirse en fe y en arrepentimiento a Cristo para que esa fe se active en su vida, para que esa fe se despierte en su vida, de tal manera que usted pueda disfrutar el tiempo de vida que Dios le tiene a usted por delante, disfrutarlo con fe. Y entonces con esa fe obedecer a Dios
y poder recibir todas las verdades que estamos enseñando de manera maravillosa y no de manera temible, asustado, que qué va a pasar, no puedo dormir, pastillas, tengo que tomar pastillas, no puedo salir a la calle, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, porque hay gente que inclusive, óigame, hay gente que inclusive hoy se está muriendo, no por el coronavirus, no por las consecuencias del virus corona, sino que se están muriendo porque están provocando un estrés tan grande por causa del miedo y del temor en sus corazones que literalmente se mueren de un ataque al corazón. Y eso lo están diciendo muchos médicos, principalmente gente mayor, arriba de los 50, 55, 60 años, ¿okay? que viven preocupados. Y ese temor le está provocando un estrés tan grande que no solamente les baja la defensa, sino que su corazón sufre. Y literalmente están muriendo de ataque al corazón. Cantidad de gente. Por lo tanto, ríndase a Cristo para que tenga fe y se goce en la palabra de Dios, en la comunión de los santos, y pueda levantar manos santas al cielo y pueda alabar a Dios y dar gracias a Dios que lo que está viviendo y lo que está sucediendo es parte del plan profético de Dios y no hay nada ni nadie que lo va a evitar. Así que más vale que se rinda a Jesucristo, porque si no, lo que estamos viviendo y lo que viene por delante, lo cual estamos enseñando, le va a atemorizar y le va a aterrorizar y quizás qué va a pasar con su vida. Ríndase, deje la religión de lado, deje cualquier iglesia de lado, deje cualquier concepto de lo que usted le fue enseñado. No, pastor, lo que pasa es que a mí mi papá y mi mamá me enseñó esto. Olvídese lo que le enseñó papá y mamá. Y no es una falta de respeto, por si acaso, pero acepte lo que dice la Biblia, que es más importante que lo que su papá y su mamá le enseñaron. Ríndase. Deje esa fe intelectual de lado, deje esa fe emocional de lado, deje esa fe histórica de lado, deje esa fe religiosa simplemente de lado. Deje esa fe heredada de sus padres de lado y hoy ríndase a Cristo para que tenga una correcta fe y esa correcta fe le dé gozo, le dé paz, le dé tranquilidad y va a poder dormir y va a poder descansar y esperar lo que viene por delante con fe para la gloria de Dios. Así que ¿qué es esto de ser advertidos, enseñados, informados? Sino que para que con fe actuemos como Dios nos está indicando por medio de las circunstancias, la pandemia, y como Dios nos indica en su palabra, de tal manera que recojamos los frutos de fe que recogió Noé. Pastor, ¿cuáles son los frutos? Mire, ahí está, Hebreos 11, 7, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por causa de esa fe, obedeció con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Óigame, el premio de esa fe de Noé fue que él, su esposa y sus hijos fueron sacados, fueron librados de la crisis y fueron salvados. Óigame, qué maravillosa es la fe. Dígame, ¿le preocupa a su hijo? ¿Le preocupa a su hija? ¿Le preocupa a su esposo, su esposa, sus nietos, sus familiares? Dios quiere salvarle a usted. Dios quiere perdonarle a usted. Dios quiere redimirle a usted para que usted sea el primero de su familia que viniendo a Cristo, que
que viniendo a Cristo en fe y en arrepentimiento, esa fe le permita, igual que Noé, recoger los frutos de la fe, donde salvó a su familia, de tal manera que la fe que usted hoy día va a experimentar en Cristo, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, esa fe le va a permitir ayudar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su nieto, de tal manera que todos terminen creyendo por el testimonio de la fe en su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendijo a Noé. ¿Y de qué manera? Su casa se salvase. ¿Por qué? Porque Noé escuchó, atendió, creyó, asimiló, dejándose advertir, dejándose prevenir, dejándose avisar, de tal manera que no solo él, sino su casa y su familia fue bendecida. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22 o 23 por allí, dice, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado es el sabio, el que escucha y dice, me conviene ser precavido, algo me están avisando y me voy a esconder. Pero dice la Biblia allí mismo que el simple escucha la advertencia, escucha la admonición, escucha lo que se le está diciendo para que esté en alerta y no hace caso. Y pasa, y por no hacer caso, por no obedecer al llamado de advertencia, al llamado de alerta, al llamado de prevención, dice que al pasar recibe el daño. ¿Usted es un avisado? ¿Usted es una persona sabia o es un simple? Amados, con todo lo dicho, queremos que usted y los suyos sean bendecidos en medio de esta crisis. De tal manera que llenándonos de fe, aprendamos a vivir con esta crisis. Noé lo logró por la fe, pero la pregunta es la misma que hizo el Señor Jesucristo, y ya prediqué de este pasaje ampliamente en uno de los temas anteriores, Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sigamos ahí con el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Tristemente, por esa fe se salvó su familia, pero por esa fe condenó al mundo que no quiso creer, el mundo de aquel entonces que no quiso creer. Según lo que dicen que saben, Noé construyó el arca en 120 años y durante 120 años dio testimonio de que iba a ocurrir algo grande, pero nadie le creyó, nadie le tomó atención, y por causa de esa fe vino lo que Dios manifestó que iba a venir, y por causa de esa fe el barco se levantó, la familia fue salva. Y las gentes en el mundo, por no creerle a ese testimonio y a lo que Noé de alguna manera predicó y enseñó, por causa de esa fe vino todo lo que Dios dijo, y el mundo de aquel entonces pereció. Tengamos por cierto que el arca es símbolo de Cristo. Cristo es nuestra arca, que entramos en él para ser salvos. Y mire la última frase, y dice que Noé, por la fe, y yo estoy añadiendo esto, por la fe fue hecho heredero de la justicia. Bueno, ahí lo dice al final, que viene por la fe. Y por esta fe, Noé y nosotros fuimos y seremos constituidos herederos de la justicia, que viene por la fe, es decir, por haber creído y habernos rendido al Cristo de la gloria. Esto de justicia, cuando dice aquí al final, y fue hecho heredero de la justicia,
Esto de justicia se refiere a la justicia alcanzada por Cristo en su muerte vicaria y sustituta, aplicada al hombre en favor nuestro. De tal manera que la muerte del Cordero de Dios fue la propiciación por mis pecados, pues el sacrificio de Cristo apagó, por decirlo de esta manera, asfixió, aplastó, quitó la ira de Dios que había en mi contra, ya que su muerte satisfizo la ira de Dios en contra del pecado y pagó la pena de muerte por ellos, por esos pecados. De manera que Cristo satisface los requisitos de Dios y aplacan y quitan la ira de Dios que había sobre mí, quitando nuestros pecados. Como dice Primera de Juan 2:2, y Él, es decir, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria sea al nombre del Señor, que como hemos enseñado y como hemos dicho, la muerte de Cristo es suficiente para todos, pero será eficiente, aplicada solamente para el que cree. Vuelvo a repetir esto, la muerte de Cristo es suficiente para tutti mundi, para todos los seres humanos de ayer, hoy y mañana, pero solamente será aplicada, será eficiente para aquellos que creen, que en fe y en arrepentimiento se rinden a Cristo, porque Cristo es la propiciación, es el pago de nuestro pecado. Por eso no puedo negar que este salmo es maravilloso. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mire, mi socorro no viene del Fondo Monetario Internacional, mi socorro no viene del dinero que tengo, mi socorro no viene de la religión que tengo, mi socorro no viene de la iglesia que tengo, mi socorro no viene de la tradición religiosa que tengo, mi socorro no viene del policía, del abogado o del gobierno donde yo vivo. Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Jehová, que Él hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Sabe lo que es eso? Fe. ¿Sabe lo que es eso? Fe. ¿Sabe lo que es eso? Fe. Pero para que esa fe se despierte, se active, porque el pecado la desactivó, la durmió, por decir así. Tenemos que venir a Cristo, rendidos a Él en fe y en arrepentimiento. Y podemos entonces confiar que mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre, Dios la guardará, Dios la cuidará. Ahora bien, todo esto dicho es porque tenemos que enseñar una verdad profética, que si usted no tiene fe, usted se va a reír de esto, que si usted no tiene fe, usted se va a dormir con esto, o que si usted no tiene fe, usted va a apagar el teléfono y se va a desconectar porque le va a entrar un miedo y un pánico porque no tiene fe. Ahora miraremos esto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Ahora entramos al mensaje. Me paré sobre la arena del mar
y vi subir del mar una bestia. Aquí tenemos al apóstol Juan. Recordemos que desde el capítulo 4 en adelante, Juan está en los cielos y dice que está contemplando en los cielos. Y dice aquí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vi subir del mar una bestia. Entonces, ¿qué miraba Juan? Miraba que vio subir del mar una bestia. Con estas palabras, Juan da inicio a la visión que le da el Señor. Y la pregunta es, ¿y qué encontramos en esta notable revelación? Visión que describe Juan y que la cual recibió de Dios. Primero, vi subir del mar. El mar, primero, es sinónimo de masa humana. Mucha gente, pero gente agitada, gente con una actitud convulsionada, gente desordenada, lo cual está atestada de todo engaño, pecado, generando caos, injusticia, anarquía, desequilibrio. Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Cuando la Biblia dice aquí que Juan vio subir del mar, significa ese mar atestado, ese mar inquieto, significa esa cantidad de hombres y mujeres que viven en la ancha faz de la tierra y que actualmente y cada día peor viven de manera inquietante, viven de manera agónica, pidiéndose las cabezas unos a otros. Guerras internas, conflictos unos con otros, producto del pecado, producto de la decadencia moral, producto de la indiferencia a Dios, producto de la soberbia a Dios. Y tenemos aquí entonces esta descripción donde dice que vio subir del mar, de esta masa humana, convulsionada, agitada, revuelta, sin sentido, sin dirección, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Por causa de esta condición social humana es que se podrá levantarse la bestia. Debido a esta agitación, a este desorden, debido a esta crisis que el mundo va a tener, o que el mundo está teniendo, más bien dicho, es el escenario perfecto para que esta bestia que sale del mar se levante. Vi subir del mar. La segunda aplicación del mar es que representa el abismo. Mire, busque allí Apocalipsis 11:7. Representa el abismo o pozo insondable que es la mazmorra, la celda, el refugio, yo no sé, de los demonios. Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, habla de los dos testigos que vendrán a la tierra de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 11. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Apocalipsis 17, versículo 8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Por lo tanto, el mar es el lugar donde está el abismo. ¿De dónde va a salir esta bestia? Vi subir de entre el mar, del fondo del mar, una bestia. Y el mar también representa esta sociedad, este mundo perverso, agitado, convulsionado, desordenado, inquieto, frustrado por el pecado y por la maldad reinante. Y vi subir del mar una bestia
¿Qué o quién? ¿Qué vio Juan? Vio subir del mar una bestia. La pregunta es, ¿qué o quién será esta bestia? ¿Qué o quién? Juan, en visión de Dios, vio subir de dentro del mar una bestia. Según uno de los comentaristas, es la palabra en griego Therion, con Z, Therion, que implicaría la aparición, la entrada al escenario mundial de uno de los personajes más terribles que han de existir en toda la ancha faz de la tierra, en todos los tiempos. Obviamente hablando, aquí nos habla de uno de los personajes más mencionados en la literatura religiosa, el cual por algunos años se le permitirá convertirse en el dictador supremo del mundo, pues la crisis mundial actual y lo que falta todavía será tan aguda, será tan grande, será tan caótica para el tiempo del fin, que habiendo el diablo ya causado una sufriente y suficiente daño sobre todo el mundo entero, esta bestia saldrá como libertador, como salvador, como el que va a arreglar todos los problemas del mundo. Esta bestia es el engendro más perfecto del diablo y será recibido y aceptado con gran esperanza, porque él promete solucionar todas las crisis que en el mundo existen. Óigame, desde que yo tengo memoria, yo tengo aproximadamente 35 años de fe, y desde que yo tengo memoria vengo escuchando que cada cierto tiempo el mundo, por medio de las noticias, yo he leído que el mundo necesita algo o alguien que aparezca. Y recuerdo muy bien una noticia, no importa si viene del cielo o no importa si viene del mismo infierno, pero necesitamos a alguien que se levante para que arregle definitivamente los problemas que existen. En ese escenario caótico, funesto, lúgubre, espantoso, tétrico, es de donde va a aparecer la necesidad de este dictador mundial. Entre paréntesis, no es verdad que la mayoría de las veces cuando se ha levantado uno de estos pillones del diablo, estos dictadores que han aparecido en el mundo, pillones, ¿no es verdad que ha sido porque socialmente hablando en ese país se necesitaba un cambio? Tristemente, es exactamente lo que va a pasar con este personaje, la bestia, que va a aparecer como ayudador y como solucionador de todos los problemas que existen. Y dicho sea de paso, los problemas que existen son provocados por el mismo diablo. Porque el diablo está provocando todas las crisis para preparar el camino a su hijo, por decir así, a su engendro del mismo infierno. Ahora, ¿qué o quién será esta bestia? El hermano pastor MacArthur dice que es un monstruo. Describe a un animal rabioso que mata. La palabra bestia. Este término se refiere, por tanto, a un hombre, el anticristo, y como a un sistema, su sistema del mundo. Pues el último imperio satánico mundial será inseparable del hombre poseído por Satanás, quien lo lidera y lo maneja. Este personaje, esta bestia, es lo que se conoce popularmente como el anticristo. Según dicen los que dicen que saben, los expertos. El hermano Carballosa dice acerca de la palabra bestia
que esta palabra denota una metáfora, la cual describe el carácter interno del anticristo, y que con gran falta de compasión y un exagerado orgullo y actitud ególatra, excederá los límites humanos para terminar siendo un ser bestial. Aparecerá en la tierra como el salvador de todos los problemas del mundo. Y a los 3 años y medio se quitará la máscara de buena gente, se quitará la máscara de buena bondad. Y como dice Daniel capítulo 9, versículo 26 o 27, quitará el sacrificio continuo. Y desde ese entonces se manifestará la bestia en sus crudas dimensiones, en su cruda realidad. Y comenzará la persecución acérrima contra los santos de la tierra en aquel tiempo. El libro de Daniel, vaya allá, el libro de Daniel nos enseña a nosotros algunas verdades impactantes frente a este personaje que es el anticristo. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Yo voy a tomar algunos pasajes porque no puedo leerlo todo. Daniel capítulo 7 nos presenta a nosotros aquí algunas verdades muy elocuentes que Dios le dio al profeta Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 7, mire lo que dice. Daniel capítulo 7 dice: después de esto miraba yo, dice Daniel, en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia. Dios le había revelado en sueño a Daniel 4 bestias. Cada una de estas bestias representaba a un imperio grande, cruel, fuerte, salvaje, que había o que iba a aparecer en el mundo, que iba a aparecer, porque faltaban 3, porque Daniel estaba en el primer imperio, que es Babilonia. Y Daniel recibió revelación y sueño acerca de 4 bestias. Pero a Daniel le preocupó sobremanera la cuarta bestia. Por eso yo tomo de Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Luego dice Daniel, el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Es decir, que dentro de los 10 cuernos aparece otro cuerno pequeño entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El primer imperio babilónico, el segundo imperio medo-persa, que conquistó al imperio babilónico, el tercer imperio, el imperio greco-romano, griego-macedónico, en realidad, con Alejandro el Magno, y el cuarto imperio, Roma. Pero era una bestia completamente diferente, dice Daniel, y que quedó espantado, quedó abrumado, quedó realmente inquieto, porque la bestia, la cuarta bestia, era sobremanera grande y espantosa y horrible y terrible, y lo que hacía no tiene nombre. Y dice que tenía 10 cuernos, y que en medio de esos cuernos sale un cuerno pequeño. La bestia, a mi entender, es el sistema, pero ese cuerno pequeño, según dicen los que dicen que saben, ese cuerno pequeño con ojo como de hombre grande y que hablaba grandes cosas, ese es el anticristo que menciona Apocalipsis capítulo 13. Pero sigamos leyendo Daniel.
Daniel capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Qué cuerno? El cuerno pequeño, el anticristo, hablaba grandes palabras. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Okay? Como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí habla del reino de nuestro Dios, por siempre, por siempre. Versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y dice versículo 17, Daniel estaba asombrado y preguntó. Y se le revelaron algunas verdades. Versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Babilonia con Nabucodonosor. Medo Persa con Belsasar, con Darío, si no me equivoco, no recuerdo bien, el imperio griego con Alejandro Grande, Magno, y el imperio romano, literalmente en aquel tiempo, con los Césares. Entonces dice aquí, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El quinto reino es el reino final de nuestro Señor, para siempre. Entonces, dice Daniel, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Cuando dice devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, se refiere no a su apariencia, sino a lo que hacía para con los hombres, para con la humanidad, de manera terrible y espantosa, a su accionar. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que su compañero. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, versículo 23, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Este otro es el anticristo, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso se refiere 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé lo asunto en mi corazón. Dice que quedó completamente turbado, algo así que me tocó a mí esta semana, que estudié diferentes pasajes y llamaba a mi hermano mayor, a Carlos, en Chile, y discutía con él, y después llamaba a Pastor Jerry, y Carlos quedó confundido, y Pastor Jerry quedó confundido, y yo quedé confundido, y todo el mundo quedó turbado porque no entendíamos completamente todo lo que significaba esto. Pero hay buenos comentaristas que nos enseñan. Sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Sigamos adelante. Así que soy de los que creo, junto a un grupo grande de exégetas, creo que así se dice, exégetas, ¿ok? Y frente a grandes comentaristas bíblicos, que esta bestia es un hombre llamado el Anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia le llama aquí el hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel 7:8 le llama el cuerno pequeño. Daniel 11:36 le llama el rey soberbio. Daniel 11:31 le llama la abominación desoladora. Y así un montón de términos que corren a través de la Biblia. Ahora bien, cabe mencionar que a través de la historia, este curioso y perverso personaje, la bestia, ha sido objeto de identificación de diferentes formas. Como dije, para muchos es un hombre, como yo lo creo. Ya en aquel tiempo, Ireneo, Tertuliano, Hipólito hablaban de que era un hombre, literal, como lo creo yo y como lo creen otros hoy en día, como el comentarista Morris, el comentarista Walworth, el comentarista Robert Thomas, el comentarista William Newell, y también, por supuesto, el pastor McDonald, el hermano William, el pastor, el comentarista William McDonald, el pastor MacArthur, como el hermano pastor y comentarista Matthew Henry, también creen que es un hombre. Pero hay otros que simplemente dicen que este nombre, la bestia, significa un sistema corrupto, perverso y totalmente maléfico, solamente identificado con el Imperio Romano. Hay otros que dicen que la bestia representa la amenaza constante de la herejía, basado en 1 de Juan 2, 18, 22 y 1 de Juan capítulo 4, versículo 3. Aunque entendemos que verdaderamente todo lo que se opone a la Biblia, a la sana doctrina, se opone a Dios, se opone a Cristo, podemos decir de alguna manera, como dice la Biblia, que es parte del pequeño sistema que a través del mundo, desde que Cristo apareció en adelante, el misterio de la iniquidad, que también tiene que ver directamente con el misterio que ha venido desarrollándose por los años, el misterio de iniquidad, que es también el misterio del anticristo. La Biblia dice, hoy, dice Juan, han aparecido muchos anticristos, hablando de los herejes, hablando de los rebeldes, hablando de los soberbios que distorsionan la doctrina y la palabra para su propia perdición. Entonces, hay otros también que creen que representa a todos los sistemas de los gobiernos mundiales,
que siempre han estado atacando y persiguiendo a la iglesia, a los creyentes, la Biblia, hasta que Cristo venga. Sí, tiene sentido. Cada gobierno que ha perseguido a los creyentes, cada gobierno que ha perseguido la Biblia, cada gobierno que ha perseguido las verdades de Dios. Tenemos China con su comunismo ateo, y tenemos cada gobierno de izquierda comunista ateo que han encarcelado a los creyentes, que han quemado Biblia, que han destruido Biblia y han perseguido creyentes. Son sistemas anticristo. Cualquier sistema que ha imperado en el mundo y que se ha desarrollado en el mundo, que persigue la Biblia, que está en contra de los principios y valores de la Biblia, de alguna manera tiene, óigame bien, tiene características de anticristo, características de bestia. Pero vuelvo a repetir, yo soy de los que creo, y como muchos más, como ya mencioné, que este personaje, la bestia, Busque segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, que este personaje, la bestia, es un ser humano real, que va a aparecer. Y que también el sistema que él trae y que él viene desarrollando, también es un sistema corrupto, perverso, antagónico a Dios, en contra de Dios. Es la antítesis de Dios, el anticristo y su sistema mundial que va a proponer y a implantar de manera dictatorial, de manera autoritaria en el mundo. Es la antítesis de Dios. Dios es amor, el diablo es odio. Dios es amor, el diablo es guerra. Mientras que Dios suma y multiplica, el diablo resta y divide. ¿Entiende? Es lo contrario. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. El hijo de perdición, al final del versículo 3, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje, lo que él es, lo que él representa y el sistema que ha de implantar al mundo de manera autoritaria, de manera dictatorial, es un sistema que definitivamente, como dice Tesalonicense, es un sistema que definitivamente está en contra de Dios, en contra de lo establecido de Dios, e inclusive no solamente en contra de Dios, sino que pretende hacerse Dios, sentándose en el templo de Dios. Dicho sea de paso, muchos creen que para que el anticristo aparezca, el templo de Dios, el antiguo templo de Dios levantado por el rey Salomón, luego fue destruido y reconstruido por Belsasar, algunas partes del templo y el muro, y luego fue destruido nuevamente, luego reconstruido por Herodes, y que hoy por hoy está destruido porque el año 70 después de Cristo, Tito Vespasiano lo destruyó completamente, cuando Cristo dijo: ven, este templo que hay ahí no quedará piedra sobre piedra. Y eso de piedra sobre piedra implica que no se va a volver a construir, sino hasta el final, como algunos piensan. Hay otros buenos hermanos que piensan que no necesariamente se tiene que construir el templo, sino que solamente se tiene que construir el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, no soy experto en esto, pero esto es lo que dicen los que dicen que saben. Pero cuando el anticristo se manifieste, de alguna manera tendrá que existir el lugar de Dios, el lugar santo y el santísimo de Dios, el tabernáculo de Dios, para que este anticristo no solamente sea aceptado por los judíos, creyendo muchos que tiene que ser judío, este anticristo se va a sentar haciéndose pasar por Dios. Bueno, sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice:
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, dicen algunos, que podría significar los 7 imperios que han habido en el mundo: Egipto, Asiria, Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma. Yo no sé. Son ideas que se plantean. Y 10 cuernos. Ahora bien, mire lo que dice Apocalipsis 12:3. Hablando del dragón, dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón, que es Satanás, tiene, según este pasaje, 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa. Daniel 7:7. Cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Esto es Daniel 7:7. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hermano, ¿por qué la bestia es igual al dragón? 7 cabezas y 10 cuernos. Porque nos enseña la relación estrecha, la relación directa, el origen cercano del uno para con el otro. Existe Satanás porque existe, por decir así, la bestia. La bestia existe porque existe Satanás, por decirlo de esa manera. Es decir, están estrechados íntimamente el uno con el otro. Implica, sin lugar a duda, implica que el origen de la bestia, del anticristo, es por el origen del mismo diablo. Además, Caraballosa sostiene algo más, que estos 10 cuernos y 7 cabezas implicaría la idea de la reaparición del Imperio Romano en los últimos tiempos de manera simbólica, sobre el cual la bestia lo representaría para los últimos tiempos junto a su mundial gobierno. Muchos son los que creen, y yo creo, que después de Cristo, el Imperio Romano, después que apareció, el Imperio Romano se ha mantenido simbólicamente a través de todo el tiempo. Yo soy de los que creo, y voy a ser muy claro con esto, y no pretendo ofender, y no pretendo de ninguna manera pasar paños tibios, pero yo soy de los que creo que la Iglesia Católica, con todo su sistema, y con toda su malevolidad, con toda su maldad y con todo lo que ha sucedido y ha hecho tristemente el papado y sus decisiones y la mezcla política con todos los gobiernos, el sistema que ha venido desarrollando la Iglesia Católica hasta el día de hoy, la Iglesia Católica con su sistema y todos sus allegados y todos los papados y todo lo que tienen que ver con ella, son el sistema, de alguna manera, del sistema romano, del Imperio Romano, que unido al final de los tiempos con las naciones, con las naciones que existen hoy en día, y que geográficamente el Imperio Romano de aquellos años conquistó España, Italia, Grecia y todos esos países que fueron conquistados por el Imperio Romano, esos países que hoy día existen, que de manera geográfica ocupan el territorio que una vez fue de Roma, del Imperio de Roma. Todo esto implica el sistema mundial. Eso lo habla Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. ¿Ok? No tengo tiempo para explicar más cosas. ¿Ok? Sigamos adelante. Robert Thomas dice que el sistema de gobierno de esta bestia involucraría características de cada uno de los impresionantes imperios que han habido en el mundo. Bien, 13.1, sigamos 13.1.
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Los comentaristas dicen aquí que cada gobierno que representa las 7 cabezas han blasfemado de alguna manera contra el Dios del cielo. Y esta bestia va a tener toda la blasfemia, todas las herejías que estos gobiernos mundiales que han existido han blasfemado contra Dios. Dicen que esta bestia va a ser lo más blasfemo contra Dios que existe, contra Dios. Apocalipsis 13:6 dice que esta bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Como dijo un comentarista, el ministerio principal de esta bestia será atacar y blasfemar a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Sigamos adelante. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Leopardo, imperio griego-romano, griego. La rapidez de la conquista. Sus pies como de oso, el imperio medio y persa, tenacidad y fuerza. Y su boca como boca de león, Babilonia, voracidad, temeridad, que no había nada que se le atravesase encima, que él no conquistase. Por lo tanto, esta bestia va a tener la voracidad, la temeridad y lo cruel de todos estos imperios pasados. Esta bestia lo va a tener. Por eso Daniel dice que quedó espantado, abrumado por la cuarta bestia, que era diferente a las otras, pero que era tan terrible. ¿Por qué? Porque tenía toda la maldad de las otras. La cuarta bestia, que es el sistema que va a imperar con este anticristo, y que es el anticristo en sí, va a tener toda la maldad de los imperios antiguos que han existido. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, en la parte B. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y mire lo que dice ahora: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia, el origen es del mismo infierno. El origen es por obra del dragón, Satanás. Mire lo que dice allí. Dice la Biblia en Tesalonicenses. Busque Tesalonicenses por un momento. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Veamos, busquemos aquí. Dice, capítulo 2, dice acá. Estoy buscando aquí el versículo 9, perdón. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, se refiere al anticristo, a la bestia, inicuo, cuyo advenimiento, cuya venida y cuyo origen es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, poder otorgado por Satanás. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, entonces, 13, versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande, óigame bien, y grande autoridad. Sigamos allí. Le dio su grande poder y su grande autoridad. No habrá ningún poder humano gobernante que sobrepase al poder que ejercitará, que tendrá y desarrollará la bestia.
sumado a que será un poder para hacer el mal completamente. Ni el famoso Gengis Khan, ni el famoso Nabucodonosor, ni el famoso Alejandro Magno, ni Napoleón, ni Lenin, ni Marx, ni Mussolini, ni los Castros, qué sé yo, ni Maduro hoy en día. Ninguno de estos personajes tendrá el poder de esta bestia, porque esta bestia reunirá toda la maldad de todos estos personajes que a través del mundo fueron pequeños anticristos, fueron pequeños sistemas mundiales déspotas, autoritarios. Esto va a ser una cosa grande, esto va a ser una cosa temible, ¿ok? Es decir, el poder y los milagros será de parte del dragón, de Satanás, una autoridad delegada, manejada por el mismo diablo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Uno de los comentaristas habla sobre esto y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. La palabra herida, la idea es que una de las cabezas va a recibir un tajo, una herida punzante, cortante, como la de los animales en el matadero. Pero su herida mortal fue sanada, como que da la impresión de que murió por la herida, pero que fue resucitada, dicen los comentaristas. Y por eso dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque la vieron muerta, pero resucitó. Carballosa dice, situando un paralelo de que la herida de muerte de esta bestia tiene un paralelo con la herida que recibió el Cordero de Dios, habiendo entonces una similitud en muerte y resurrección. Apocalipsis 5:6 dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. La palabra inmolado significa que fue sacrificado. El cordero recibió una herida y fue muerto, pero resucitó al tercer día. La bestia también va a recibir una herida y va a quedar como muerta, pero va a resucitar. Y producto de la resurrección, entre comillas, que va a tener la bestia, dice que los moradores de la tierra se maravillaron, y por eso que es parte de la adoración, que los moradores de la tierra la adoraron a la bestia. Dicho sea de paso, quiero que entienda que así como Dios es trino, creemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, también creemos que Satanás tiene una Trinidad. Dios el Padre, el diablo Padre. Dios el Hijo, el anticristo, por decir así, hijo del diablo. Dios el Espíritu Santo, y tenemos entonces el falso profeta que va a hablar como si fuese el Espíritu Santo para que la gente le crea. La próxima semana vamos a hablar del falso profeta para que se prepare. ¿Ok? Ahora bien, sigamos adelante. Como dijo entonces también un comentarista, dice, hijo de hombre, hijo de pecado, hijo de Dios, hijo de Satanás, hijo de justicia, hijo de injusticia y de perdición. Sobrehombre, Jesucristo, simplemente superhombre.
la bestia. Verdadero Dios pretende ser Dios, la bestia. Redentor, la bestia. Destructor. Rey de reyes, dictador mundial, la bestia. Agente de Dios, agente del diablo. Humilde, Jesucristo, altivo, orgulloso, soberbio, la bestia. Abnegado y sufriente, Jesucristo, la bestia. Tiránico, soberbio. Por lo tanto, encontramos que hay una similitud donde Satanás siempre ha buscado parecerse a Dios. No es casualidad que la Biblia dice que el diablo, por creerse Dios, Dios lo castigó porque su orgullo se le subió a tal extremo que se hizo pasar por Dios, creyéndose Dios, y Dios tuvo que acabar con él. Sigamos adelante. Versículo 4, Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así que, como consecuencia de esta posible resurrección, adoraron, rindieron homenajes, se inclinaron, reverenciaron al dragón. ¿Por qué? Porque el dragón había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque la vieron como resucitada, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar como ella? Otorgándole autoridad, otorgándole poder que el mismo diablo le había otorgado. Ahora, ¿quiénes adoraron al dragón y la bestia? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Apocalipsis 13, 12. Dice que la segunda bestia, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y dice que esta segunda bestia hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La Biblia dice que la segunda bestia que menciona el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 12, dice que la segunda bestia va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Sigamos adelante. Entonces van a adorar a la bestia, impresionados por la resurrección supuesta, pero es porque la segunda bestia va a hacer que los moradores de la tierra la adoren a la primera bestia. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Esta frase, se le dio boca que hablaba grandes cosas, se refiere a que la primera bestia, el anticristo, tendrá una personalidad avasallante, tendrá una personalidad donde todo el mundo va a quedar impactado con las palabras que dice y cómo las dice. Va a tener verborrea, va a tener labia, va a convencer a la gente. Algo así como lo que sucede cuando Barack Obama habla. Todo el mundo queda maravillado y puede ser la mentira más grande que diga, pero todo el mundo va a quedar maravillado, así como quedaron muchos maravillados cuando él prometió que le iba a dar la residencia a todos los indocumentados, y vino en su gobierno y estuvo 8 años y no hizo nada, pero al principio todos quedaron maravillados porque el hombre tiene una labia. Ahora, yo no estoy diciendo que es el anticristo, aunque algunos por allí han dicho que era el anticristo, como muchos personajes de hoy en día, pero la labia y la personalidad que tiene Barack Obama no se va a comparar a la personalidad que tiene, óigame bien, que tiene el anticristo.
Dicho sea de paso, el presidente que tenemos ahora no tiene labia, no tiene personalidad, lo odian por lo que dice, pero ¿sabe qué? Pero es directo, porque no es político. Por lo tanto, nadie va a pensar que es el anticristo, porque no tiene ese verbo, esa personalidad atrayente, concluyente para con él. Sigamos adelante. Dice, y se le dio autoridad, versículo 5, se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. La autoridad y la libertad ejercida por la bestia, hablar blasfemias contra Dios, conquista de los santos, poder sobre todas las naciones, es la voluntad finalmente permisiva de Dios sobre ella. Todos los comentaristas, MacArthur, Matthew Henry de manera especial, dicen que la autoridad, que el poder de la bestia es un poder limitado de 3 años y medio, donde va a ejercer toda su tiranía, pero dice que es un poder limitado, otorgado por Dios nuestro Señor. La voluntad permisiva. Carballosa dice acerca de los 42 meses, los últimos 3 años y medio del anticristo sobre la tierra. La segunda mitad de la semana 70 será una autoridad casi suprema en el mundo. Versículo 6. Y abrió su boca. ¿Quién? La bestia, con labia, con autoridad, con atractivo, en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre. El término nombre significa a la expresión completa de Dios y representa a Dios. Va a hablar en contra del nombre de Dios. Va a hablar en contra del tabernáculo de Dios, donde Dios es adorado. Y va a hablar en contra de los que moran en el cielo. Quizás ángeles que junto al arcángel Miguel lo sacaron del cielo, según Apocalipsis 12, si no me equivoco. Y también va a hablar posiblemente en contra de los redimidos en el cielo. Versículo 7, y que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. La Biblia dice que en el periodo del anticristo, donde se va a desatar toda la furia de él, toda la maldad de él, toda la crueldad de él, dice que se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlo. Soy de los que creo que los santos son el pueblo de Dios, de Israel. Por eso se llama la angustia de Jacob. Y dice que se le va a dar, ahí no está hablando de la iglesia, no, porque la iglesia ya está, según Apocalipsis 4 y 5, la iglesia está en el cielo. Ahí está hablando de los santos que existan en el periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Y dice que a la bestia se le va a dar autoridad para hacer guerra contra ellos y vencerlos. Eso lo dice también Daniel 7, 20 y 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Charles Ryrie dice, vencerlos indica matarlos. Pero esta actividad y su capacidad de vencer y matar a los santos está permitida por la soberana voluntad de Dios. Y dicho poder será limitado por 42 meses. Por lo tanto, un poder vencedor limitado y temporal. Pero, dice Charles Ryrie, que no debemos de preocuparnos porque los santos de Dios, los redimidos de Dios, somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Por lo tanto, estos santos que van a hacer, que la bestia va a hacer guerra, muchos van a ser castigados, sentenciados, muertos por la bestia. Pero no se preocupen, que no seremos vencidos más que el plano terrenal. Porque aunque van a recibir una muerte física, ellos son los santos redimidos, que somos más que vencedores, porque estaremos por siempre en la presencia del Señor. Dice aquí el versículo 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dios permitirá que Satanás, por medio de la bestia, tome control de todos los poderes terrenales, de forma autoritaria, cruel, perversa, opresora, por 3 años y medio, imitando y usurpando de esta manera la autoridad que solamente le pertenece a Cristo. Versículo 8, por lo tanto, y la adoraron todos los moradores de la tierra por el milagro de la resurrección, y porque la segunda bestia hará que los moradores de la tierra lo adoren. Ahora, ¿quiénes son estos moradores de la tierra? Ahí lo dice el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Óigame, todos aquellos hombres y mujeres que van a adorar en aquel tiempo a la bestia y van a ser parte de este sistema mundial, son hombres y mujeres que no han creído en el Cordero, no creyeron en la palabra de Dios y que se gozaron en la maldad y en el pecado, y por lo tanto adorarán a la bestia, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque en aquel tiempo no hay que dudar que habrá muchos hombres y mujeres que voluntariamente decidan adorar a la bestia y al dragón, porque aman al diablo, aman lo malo, aman lo vil, aman lo satánico, aman lo que Dios no ama. Les atrae lo que a los creyentes ya no nos atrae, porque no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Estamos cerca de concluir, pero quiero decir esto. Habiendo dado un breve repaso de lo que implica esta bestia y su sistema y lo que implica todo esto, la pregunta es, ¿cuándo viene? ¿Cuándo va a aparecer esta bestia? Nos vamos a mudar a segunda a los Tesalonicenses. Porque aquí hay algo que tenemos que aprender y no podemos dejar pasar por alto. ¿Cuándo se manifestará, pastor, esta bestia? ¿Cuándo? Versículo 7. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el misterio que ha estado por siempre, que es el misterio del anticristo. Y que en algún momento se va a manifestar. Y aquí el versículo 7 dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este versículo dice que hay algo que está impidiendo que la bestia y su gobierno mundial se instaure de manera real
y de manera concreta en el mundo. Hay algo que lo está deteniendo. Pastor, ¿qué es lo que está deteniendo a este imperio mundial, a esta bestia que va a hacer desastres? ¿Qué es lo que lo está impidiendo? Han habido varias interpretaciones a través de los tiempos. Algunos han dicho que es el Imperio Romano. Algunos han dicho que es la Biblia. Algunos han dicho, hay diferentes interpretaciones, pero la mayoría de los sanos comentaristas concluyen en que la interpretación más correcta, algunos dicen que son los gobiernos del mundo que impiden la manifestación de este poder, cosa que está completamente errado y equivocado, porque los gobiernos del mundo son parte de este sistema mundial del anticristo, del misterio de la iniquidad, y lo que muchos hoy día hablan sobre el nuevo orden mundial. Por lo tanto, ¿qué es lo que impide que esta bestia se manifieste? Que este sistema se instaure propiamente tal. La mayoría de los comentaristas dicen que es la iglesia y es el Espíritu Santo. La idea es esta: mientras el Espíritu Santo, que está dentro de cada creyente, donde cada creyente es parte de la iglesia de Cristo, mientras la iglesia y el Espíritu Santo estén aquí, la bestia no se va a manifestar. Inmediatamente la iglesia sale, es llevada a los cielos, el Espíritu Santo se quita del medio y entonces hay camino libre. Porque lo que obstaculizaba que la bestia se manifestara fue quitada. Y entonces la bestia, con su imperio mundial, se va a instaurar en el mundo. Dicho sea de paso, la Biblia dice, óigame bien, la Biblia dice en el Sermón del Monte, si no me equivoco, Mateo capítulo 5, dice la Biblia que la iglesia es la sal de la tierra. La sal ayuda para que no se pudra la carne. En mi país se llama charqui. Charqui es esa carne que la llenan de sal y la ponen al sol. Y el sol la deshidrata, le quita toda la humedad. Y lo que impide que esa carne se pudra, se dañe, es la sal. De la misma manera, mientras la iglesia esté en la tierra, es sal para la tierra, implicando que la pudrición de la tierra no va a llegar, y lo que pudre la tierra no va a llegar, que es el anticristo y el sistema mundial imperado por este anticristo y por Satanás. Pero cuando la sal de la tierra sea quitada, que es la iglesia, este sistema se va a instaurar en el mundo completo. Entonces, creemos firmemente que el rapto va a ser antes de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Porque el rapto, después que suceda, viene Apocalipsis capítulo 6, donde muchos piensan que el primer caballo, el caballo blanco, que algunos lamentablemente y malamente han creído que es Cristo, el caballo blanco de Apocalipsis 6, muchos piensan que se refiere al anticristo. Muchos piensan que se refiere al anticristo, donde definitivamente en capítulo 6 comienza el periodo de tribulación y gran tribulación.
Y entonces, dice versículo 2 de Tesalonicenses 2, 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí no está diciendo que inmediatamente aparezca el inicuo, inmediatamente Dios lo va a destruir. No, no. Simplemente está en el mismo texto, pero no significa que inmediatamente aparezca el anticristo, inmediatamente será destruido por el Señor. No, porque tiene que ejercer estos 7 años engañando a las naciones, engañando a Israel. Sigamos aquí, 2 de Tesalonicenses 2:8. Que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, engañosos. Ahora, ¿usted todavía no se ha rendido a Cristo? No, pastor. ¿Sabe lo que yo voy a hacer, pastor? Cuando el anticristo se manifieste y yo me dé cuenta que el anticristo está en el mundo, entonces yo voy a creer todo esto y entonces me voy a convertir. Perdóneme, tengo mala noticia para usted. Siga leyendo, por favor, ahí, donde dice que la bestia tendrá un poder mentiroso, engañoso. Dice, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Y dice, y con todo engaño de iniquidad, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuándo? Hoy, ahora, en este día, en este tiempo. Y dice, versículo 10, entendamos algo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La pregunta es, ¿por qué se pierden los que se pierden? Según este pasaje. Y la segunda parte del versículo le dice, por cuanto no recibieron tiempo pasado el amor de la verdad para ser salvo. Óigame, los que se pierden porque ayer, hoy día, significa eso, no recibieron, no quisieron recibir el amor de Cristo, el amor de Dios, no quisieron obedecer al llamado de salvación. Entonces, por no querer recibir el amor de la verdad es Cristo, como predicó el pastor Jerry la semana pasada. Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvo. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, todos aquellos que hoy por hoy hemos sido evangelizados, hemos sido enseñados, pero deliberadamente, voluntariamente, obstinadamente hemos rechazado el llamado y la invitación de la gracia de Dios para ser salvos, estos recibirán un poder engañoso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recibirán un poder engañoso, no porque Dios les quiere otorgar un poder engañoso, es porque ellos no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Dice Matthew Henry que dicho fin de engaño
y de condenación no es el fin buscado ni otorgado por Dios para ellos, sino el resultado de su voluntario no creer por su complacencia en la injusticia. Vuelvo a repetir, Matthew Henry dice en uno de los comentarios de él, dice que dicho fin de engaño y condenación de estos que fueron condenados en el tiempo de la gran tribulación no es el fin buscado ni otorgado por Dios para ellos, sino que simplemente es el resultado de su voluntario no creer por su complacencia en la injusticia. Por eso dice allí el versículo 10 y 11, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sabe qué? Le invito hoy a creer en Cristo. Le invito hoy a no rechazar la gracia de Dios que está tocando su vida. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy Dios está con los brazos abiertos esperándole. Cristo todavía, alguien dijo que los brazos de Cristo todavía están abiertos y son fuertes para recibir todavía a un pecador más. Venga, antes de que la iglesia sea levantada y venga la bestia y el anticristo con todo su sistema y usted reciba un poder engañoso. ¿Por qué recibir un poder engañoso? Por no haber querido recibir el amor de la verdad hoy para ser salvo. Porque la pandemia nos está mostrando que esto es verdad. Y porque la palabra con fe nos enseña que esto es verdad. Apocalipsis 7. Tengo que aclarar esto porque es muy importante. Apocalipsis 7, versículo del 9 en adelante. Después de esto miré, y aquí dice Juan, ¿cierto? Después de esto miré, porque estaba mirando de los cielos, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7 dice que va a haber un grupo de gente, millones y millones de todo pueblo, lengua y nación, que van a ser salvos en el periodo de la tribulación. Pero estos no son aquellos que, habiendo podido entregar su vida a Cristo, no la quisieron entregar, porque esos que, habiendo hoy podido entregar su vida a Cristo, no lo hicieron, van a recibir un poder engañoso. La gente de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, son aquellos hombres y mujeres de todo pueblo, lengua y nación que al día de hoy todavía, por causa de que la iglesia no ha cumplido fielmente el mensaje de salvación a todo el mundo, entonces Dios le va a dar la oportunidad a aquellos que hoy, antes de que la iglesia sea llevada al cielo y antes de que venga la bestia, los que hoy no han escuchado el evangelio, en aquel tiempo, al escuchar el evangelio, el Espíritu Santo va a seguir actuando para salvar a estas gentes.
¿Sabe cuánta gente hay en China y todavía no escuchan el Evangelio? Dicen lo que dicen que saben, que hay más de 200 idiomas. Algunos llaman dialecto, yo le llamo idioma. En China. ¿Sabe cuántos idiomas hay en la India? Más de 200. ¿Sabe cuánta gente en la India, en China y en los países árabes y quizás en nuestros países todavía, cosa que lo dudo, pero en el mundo entero, ¿sabe cuánta gente todavía no escucha el Evangelio? Y la gracia de Dios va a permitir que en el tiempo de la tribulación, aquellos que están viviendo que van a vivir en la gran tribulación, que no, óigame bien, que no escucharon antes, Dios les va a permitir por su gracia escuchar. Es cierto, van a tener posiblemente una muerte violenta, yo no lo sé. Aunque dice Apocalipsis capítulo 20, dice que dice ahí, Apocalipsis 20, versículo 1, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Al parecer, los de Apocalipsis capítulo 7 con Apocalipsis 20 son los que no escucharon el Evangelio hoy día. Y estoy simplemente pensando, no he estudiado bien el pasaje, pero este grupo es el mismo que van a ser decapitados, porque no quisieron recibir la marca de la bestia, no quisieron adorar a la bestia ni a la imagen, como vamos a verlo la semana pasada. Así que iglesia, usted decide qué hacer. Hay gente que hay que predicarle. Hay gente que hay que enseñarle. Y todo aquel que no quiera creer en Cristo, según lo que he leído en la Biblia, va a recibir un poder engañoso. Avísele a la gente, avísele a sus familiares, avísele a sus amigos. De tal manera que acepten el llamado de la gracia de Dios para ser salvos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, por la enseñanza, por lo que nos permites aprender y enseñar para que la iglesia aprenda. Gracias, Padre. Trae convicción de salvación al oyente, que entienda que va a recibir un poder engañoso. No porque Dios quiere dárselo, es porque no recibió el amor de la verdad para ser salvo. Entonces se hace candidato de ese poder engañoso porque hoy no quiso creer en Cristo y no se rindió en fe y en arrepentimiento al Señor. Bendice, Señor, y cuida de tal manera que se rindan a Cristo y ayúdanos a nosotros, a la iglesia, a dar gracias a ti, una actitud de agradecimiento, porque nos iremos con Cristo en el rapto y luego vendrá la manifestación de la bestia y de su gobierno mundial, corrupto, cruel y perverso. Gracias por escapar de esto, Padre, por hacernos escapar de esto. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios le bendiga.